Muy buenos días tengan todos en la familia, tengan todos los que nos reunimos, los que nos juntamos en esta transmisión de Facebook, en la transmisión de YouTube y en cualquier lugar donde nos esté viendo en este momento. Muy bienvenidos sean todos, bienvenidos a otra transmisión más, a otro día más en el que vamos a continuar avanzando en este libro, donde vamos a continuar estudiando un poquito el libro de libros, el manual de la vida, el único libro que vale la pena estudiarse desde que es un bebé, un niño, hasta que se está a punto de ir allá con el Señor. Es el único libro que siempre debe estar en nuestro librero cercano, ¿verdad? Entonces, bienvenidos sean todos, qué gusto estar aquí esta mañana. ¿Y qué día es hoy? Muy buenos días, señor Villa. Muy buenos días, pues hoy es ya jueves 15 de abril de este 2021 que se está yendo muy rapidísimo. Wow. Ya estamos casi a mediados de este año. Ha pasado muy rápido el tiempo, eso quiere decir que si ha pasado rápido es que ha estado muy bien, es que lo hemos disfrutado y pues para eso estamos, para disfrutar el tiempo que nos está tocando vivir. Sí, cierto. Buenos días, licenciada. Buenos días, muy contenta de estar aquí. El día de hoy vamos a estudiar el tema de las plagas. Lo vamos a encontrar en el capítulo 7 del libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo número 7, vamos a estudiar el día de hoy. Buenos días, mamá. Buenos días, licenciada Ana María. Buenos días. Muy buenos días, familia. Aquí estamos listos para seguir aprendiendo. Y bueno, hoy es día jueves, así es que nos toca levantar a nuestra nación. Nos toca levantar a México y creo, estoy segura que es importante. A veces, no sé si a usted le pasa, me ha pasado por la mente, ¿qué va a cambiar mi oración en un país como México? O sea, ¿qué va a cambiar? ¿Va a acabar la corrupción si yo oro? O sea, yo he pensado eso. Pero creo que tenemos que ir a la verdad de la palabra, que las oraciones que hacemos tienen efectos. Nosotros lo hacemos en el mundo espiritual y tienen efectos en el natural y tiene que ser por fe, creerlo. Hemos visto muchas respuestas en mucho tiempo, así es de que vamos a seguir orando por México. Qué buena reseña, sí, cierto. Hay que orar por nuestro país, donde quiera que estemos. Sí. Si ahorita está usted en España, si está usted en Guatemala, donde usted está, hay que orar por el país en el que estamos. Qué buena. O por Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Muy buenos días, Iván. ¿Cómo estás? Buenos días. Estoy muy bien y súper emocionada de poder estar aquí. Oye, el domingo pasado, algo está pasando. Cada domingo se ha puesto mejor, ¿verdad? Como que se está... Después de las vacaciones, como que agarramos pila, agarramos energía y ha estado pasando bien padre. Se ha estado llenando cada vez más. Cada vez más. Gracias a Dios, hay gente ya mayor que viene bien contento presumiéndonos su vacuna a los domingos. Entonces, algo está pasando, ya estamos soltando estos miedos, soltando esta pandemia. Qué padre, ¿verdad? Sí. Y hoy entonces estamos estudiando el capítulo número 7 de Éxodo, ya estamos avanzando y para leer vámonos directos. Ok, directo. Vamos a empezar para entender la historia desde el capítulo 6, versículo 28 en adelante. Cuando el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo: yo soy el Señor, habla con el faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo: ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si yo no tengo facilidad de palabra? Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. Yo voy a endurecer el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto con grandes actos de justicia,
Sacaré de ahí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de ahí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, y cuando el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, cuando el faraón les pida que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. El Señor le dijo a Moisés, el corazón del faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Anda a verlo por la mañana, cuando salga a bañarse. Espéralo a orillas del río Nilo y sal luego a su encuentro. No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Dile ahí, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no has querido obedecer el Señor con esta vara que llevo en la mano, voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces que hay en el río y el río apestará y los egipcios no podrán beber agua de ahí. Dijo también el Señor a Moisés, dile a Aarón que tome su vara y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto para que se conviertan en sangre. Sus arroyos y canales y sus lagunas y depósitos de agua. Habrá sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor en presencia del faraón y de sus funcionarios. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de ahí. Por todo Egipto se veía sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo. De modo que el faraón endureció su corazón y tal como el Señor lo había advertido, no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del Nilo en busca de agua potable porque no podían beber el agua del río. Hasta aquí tenemos esta primera escena de, por fin, de Moisés y Aarón. Ya Moisés y Aarón creo que están convencidos, pues vieron tanto una vara convirtiéndose en serpiente y vieron la mano de Moisés, pero pues nomás son esos como milagros, como presentación, como volar. O sea, pues, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues no. Y situaciones que se complican. Y aquí vemos que es la primera intervención de ataque, vamos a llamarlo. El primer ataque de Dios a los enemigos de Israel. El primer ataque de Dios a las cadenas que tienen al pueblo de Israel en opresión y en esclavitud. El primer enfrentamiento del Dios Todopoderoso ante la opresión espantosa que tenía Faraón, pues a todo el pueblo, su más preciado recurso, el agua, la convirtió en sangre. Y empieza esta historia pues con este enfrentamiento, esta conversación que tiene Moisés con Dios diciéndole, es que, o sea, ¿cómo vas a usarme? ¿Cómo va a ser mi caso el faraón? Dice Moisés, si no tengo facilidad de palabra. Entonces ya, pues Dios ha tomado pasos, Dios creo que ha avanzado en esta situación y ya establece muy claramente la situación como va a estar. Dice, tú realmente no vas a hablar directamente con Faraón. Tú vas a tener la apariencia, la sensación de
de Dios. Y el que va a estar hablando, comunicándose contigo y luego comunicándose con Faraón será Aarón. Él hará la labor de profeta. Entonces, se me hace chistoso, se me hace curioso, ¿no? Esto. Yo me imagino en un cuarto, en una esquina, Faraón, en otra esquina Moisés y Aarón, ida y vuelta, ¿no? Comunicando, pues porque el pobre Moisés, o sea, no puede, se le traba la lengua, y se confunde y como que no sé si dice las palabras al revés, así como habla Yoda, ¿no? Que dice una palabra y tienes que interpretarlo y ya, que ya lo entendiste, ya lo dices bien después, ¿no? Entonces ahí está, en esta situación, tú dirás exactamente, lo único que tienes que hacer, Moisés, es decir exactamente lo que yo te ordene que digas. Y Aarón será el que va a ir a decirle, ¿no? Curiosamente, ¿no? Dios le está diciéndole a Moisés, haz las cosas correctamente. Ve a decirle a la autoridad que van a salir. Uh-huh. O sea, yo me quedo, oye, pues revélate, ¿no? Si tu autoridad es mala, revélate y huye y sal corriendo, ¿no? Sería 2, 3 lógico a veces quizá pensar eso. Pero Dios le está diciendo, ve y preséntate ante la autoridad. La autoridad mala, gacha, que te está esclavizando. Perversa. Autoritaria, opresora. Ve con esa autoridad, preséntate y enfréntala y yo estaré contigo. Y yo me encargo de que si no cumple, si no es correcto, si no es justo, yo me encargo. Me encanta ese punto, pero bueno, es otra. Siguiendo con la historia, dice, yo voy a endurecer el corazón del faraón. Dios repitiendo un plan que tenía desde hace algunos capítulos, diciendo, yo voy a hacer el corazón del faraón duro, así, dice endurecer varias veces para que no deje salir al pueblo. Entonces, luego vemos que no dejó salir al pueblo, que se endureció el corazón y que Dios castigó al faraón y castigó a Egipto por esto. Y hay que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Tuvo la culpa el faraón entonces o no tuvo la culpa? ¿Realmente el faraón fue un títere que fue usado y gracias al títere castigaron a toda una nación? ¿O hay algo diferente, hay algo más? ¿O qué podemos sacar de aquí? Porque hay que hacer esas preguntas. Tenemos que hacer esas preguntas en este caminar, en esta búsqueda, ¿no? Porque pues si fue así, pues qué gacho, ¿no? O sea, qué raro. Dios no suena como Dios bueno. Y luego, siguiendo adelante, dice que va a hacer muchos milagros, grandes actos de justicia. Y cuando acabe, dice Dios, ya nos va a dejar salir. Ya los va a dejar salir en escuadrones, van a caminar y van a salir de esta tierra. Y me encanta luego lo que dice el 6. Dice, Moisés y Aarón cumplieron exactamente lo que les dijeron. Pues ya como que no tuvieron de otra, o como que dijeron, pues ya, ¿sabes qué? Voy a dejar de pensar tanto y voy a empezar a hacer lo que dijo Dios. No sé si está bien o si está mal, que si están todos de acuerdo o están en desacuerdo, que si nos va a ir bien o nos va a ir mal, pero voy ya a hacer lo que Dios dice. Se enfrenta ante Faraón y con esa estructura que dijo Dios, agarra la vara a Aarón y la tira al piso, se convierte en serpiente. Y yo creo que Moisés y Aarón dijeron, ya la hicimos. Ya con eso se van a quedar con el ojo cuadrado. Ya ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Dijo Aarón. Cuando hizo eso, llegan los sabios, no sé con qué artes mágicas. Si usted ha leído esta historia antes, probablemente dice, sí, y pues agarraron sus bastones y se convirtieron en serpientes y ya. Pero si usted es la primera vez que lo lee o que escucha de esto, se va a preguntar como yo, ¿cómo de que lograron hacer? Con Dios entiendo que sucediera algo milagroso como un bastón convirtiéndose en serpiente. Pero ¿de dónde sacaron estos egipcios la posibilidad de agarrar un bastón y convertirla en serpiente? Yo no sé en qué se metieron, yo no sé qué artes mágicas estaban haciendo, pero al parecer hicieron exactamente lo mismo. Solo que no tan bien, yo creo, ¿no? No con el nivel que Dios tiene. Pues cuando la serpiente de la vara de Aarón vio las otras serpientes, no sé si eran 2, 3, 15, no sé, a todas se las tragó. Entonces realmente de quién sabe cuántas bastones, nomás quedó la vara de Aarón. La agarró de la cola, se levantó
la única que sobrevivió, la única que atravesó esta situación, pues fue la de Dios. Algo padrísimo, pero como Dios había dicho, el faraón endurece su corazón, dice, no voy a hacer lo que ustedes piden. Ese Señor, ese Dios del que hablan no me interesa, no tiene nada que ver conmigo. Endureció su corazón, no les hizo caso. Y ahí es donde empieza el primer ataque, yo le podría decir, de parte de Dios ante la injusticia o ante la falta de respuesta correcta de una autoridad. Y empezó con la plaga de sangre. Todo se puso color rojo. Imagínense eso, imagínense el agua potable, la Aquapaz aquí en Hermosillo, que hubiera una plaga así y que todo se vuelva sangre y que usted se esté bañando bien contento con su jabón Zest porque lo vuelve a la vida, y en eso empieza a salir toda la sangre y empieza a salir sangre y qué terrible, qué espantoso, ¿no? O que esté sirviéndose agua que viene de la calle con su purificador, lo que sea, y empieza a salir roja. Algo impresionante, porque no solo el agua del Nilo específicamente, donde pues pudo haberse contaminado, sino que de repente tú tenías un termo, aquí el termo que mi esposa, el chiquito, imagínese que de repente lo vuelve a abrir y tiene sangre. Pues, ¿qué pasó? No se entiende, ¿no? Y es el primer enfrentamiento de Dios para decirle al rey de Egipto y pues en sí lo que él gobierna, el país, que Dios está en contra de lo que estás haciendo. Y me encanta, es algo que, ¿cómo le podrían culpar a Moisés o Aarón? O sea, son personas. Me encanta porque es la mano de Dios obrando en contra de quien nos está oprimiendo, en contra del que está oprimiendo a su hijo Israel. Y Moisés y Aarón, dice, cumplieron todas las órdenes, y sin embargo, otra vez, llegan los magos, llegan los sabios que tiene el faraón, y con sus artes mágicas, con sus cosas raras, con culé, yo me imagino, no sé, agarran agua, le ponen algo y parece sangre o es sangre. Y pues dice, no me la creo. Entonces Faraón sigue obstinado con su corazón endurecido y hasta ahí quedamos en una situación espantosa. El pueblo de Egipto, todos están buscando un pozo para agarrar agua, porque si no hay agua no hay vida, si no hay nada. Y se está pudriendo, los peces se están muriendo, todos en una peste espantosa. Y ahí queda esta situación, empieza por fin a dolerle un poco a Faraón, no a los israelitas. Ese pesadumbre que tienen los israelitas, las penurias, ya se empieza a repartir, y ya los egipcios empiezan a sentir un poquito de eso. Y hasta aquí llegamos en el capítulo 7, el inicio del poder de Dios a favor de su pueblo. ¿Cómo ven? ¿Con qué empezamos, señor Villa? Pues estaba pensando que ya son más de 400 años de esclavitud, 430 años por ahí. Y para un problema tan grande tiene que haber una solución en esa misma proporción. Entonces, ¿qué hubiera pasado si al momento de que la vara se convierte en serpiente y ya el faraón se asusta y se estremece y dice, está bien, váyanse? Yo creo que no sale el pueblo de Israel con esa manifestación grandiosa y majestuosa del poder de Dios. Y más que, aparte de eso, que queda bien clara la obra de liberación de parte de Dios, en la memoria del pueblo, de cómo lo sacó de Egipto. ¿Por qué cómo lo sacó de Egipto después de 430 años de esclavitud? Es que extendió la vara y se convirtió en serpiente, y el faraón se asustó y los dejó ir. No es como muy memorable. No. Entonces, yo creo que esa cosa tan ilógica que voy a endurecer el corazón del faraón, o sea, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que vaya y va a ser en vano? ¿No va a servir para nada? Porque el faraón va a reaccionar, pero al revés. Pues eso es lo que parece, pero sí hay un propósito en el mediano plazo, sí, no inmediato, para que a un problema tan grande, de tantos años, sea una solución de esa misma proporción.
Sí, imagínense lo que iban a saber el pueblo de Israel, ni siquiera es lo de la serpiente. Probablemente dijera, no, pues Moisés tuvo una junta con Faraón y nos dejó salir. Fue diplomacia. Eso fue lo que nos sacó. La diplomacia, que es lo máximo. Divine, ¿con qué empiezas? A mí me encantó el parte en el versículo 12, donde la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A mí me encanta eso porque está mostrando pues que nuestro Dios es soberano, es supremo, que sí hay muchos dioses en esta tierra, muchas religiones y creencias, pero no hay nada ni nadie como Dios. No hay, hay muchos consejos que la gente nos dan, que viene de otros libros, pero no hay nada como esta palabra. No existe nada. Me gusta. No podemos negar, es cierto, no podemos negar que existen muchas opciones, muchos caminos, pero no, solamente hay uno por encima de todos. Así hay que decirlo. Sí. ¿Con qué empezamos? Mira, a mí un poquito siguiendo con el tema que puso el señor Villa, yo siempre me ha impactado porque el deseo de Dios era traer al pueblo de Israel una liberación total. Inicialmente se hablaba de deja ir al pueblo 3 días a adorar. Eso significaba un respiro de 3 días, pero regresar a la misma situación de antes. Entonces, si hubiera sido así tan rápido, como dice el señor Villa, hubieran sido 3 días y regresan. Pero lo que Dios quería hacer era una libertad total, o sea, liberarlos totalmente de esclavitud. Entonces, había que llevar al faraón ahora sí que al límite, para que no solamente los dejara ir, sino los echara. No sé si se acuerdan que ayer leíamos que dice aquí, solo por mi mano. Solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan, solo por mi poderosa mano va a echarlos de su país. Dios quería llevar a Faraón a ese punto. Wow. No nada más dejarlos salir, sino echarlos, o sea. Me gusta. Por varias razones. Sí, varios puntos. Y a veces nosotros queremos respuestas así instantáneas, rápidas y de ayer. Pero lo que Dios quiere hacer es un proceso que dure para toda la vida, algo que sea ahora sí que sustentable, ¿no? Entonces, por eso Dios tuvo que endurecer un poco el corazón de Faraón, no porque fuera un bueno que fue manipulado por Dios, era un perverso, pero tuvo que endurecer su corazón para llevarlo al límite y traer al pueblo de Israel una libertad total, ¿no? Me llama la atención ahí, perdón. No había pensado yo nunca, o sí había pensado, pero no me había caído el 20, de que lleva al extremo al faraón de provocarlo a expulsarlos, a echarlos. Yo no quiero nada. Porque yo creo que a mí si me despiden muy cordialmente, capaz y regreso, pues. Sí, ¿verdad? Sí, corriéndome a veces. Sí. Entonces, aquí era romper totalmente de raíz profunda toda la costumbre que ya tenían de 400 años de esclavitud. Sí. Algo pesado. Licenciada, ¿con qué iniciamos? Bueno, a mí me gusta Moisés y Aarón, dice en el 6, dice, cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. En el 10 vuelve a decir, Moisés y Aarón fueron a ver a Faraón y cumplieron las órdenes del Señor. En el 20 vuelve a decir, Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. Y después de que ellos cumplen lo que Dios les dice que hagan, entonces vemos los milagros. Qué importante es la obediencia. O sea, qué importante es la obediencia. Es como abrir esa puerta para que entonces pueda verse el poder de Dios actuar, ¿no? Entonces, hay muchas personas que dicen, ante una responsabilidad asignada, sí lo voy a hacer, y no lo hacen, ¿no? Vemos un Moisés resistente, no puedo, mira que esto y que lo otro, pero al final va y lo hace, y está el milagro. Yo la verdad prefiero trabajar con ese tipo de personas y ser ese tipo de personas, de que al final lo haces. Al final terminas haciéndolo. Es cierto, eso, totalmente. Sí. Me gusta, son temas muy buenos que tenemos esta mañana. Usted, pónganos ahí qué tema le gustaría o qué tema está pensando usted dentro de esta historia, de este pequeño fragmento en el capítulo 7
de este gran libro de Éxodo. Híjole, a mí me gusta del principio este orden de Dios, ¿no? Sí. Qué curioso cómo Dios respeta la autoridad. Sí. Que no era el pueblo de Israel un pueblo aparte de Egipto, y ellos con su forma de ser y con su, pues, poquito hasta raro a veces, pero se casan entre ellos, las tribus, separados. Y son separados de los egipcios. Que no hay una separación clara. ¿Por qué no simplemente, incluso nomás comentar, hey, nos vamos a ir? O sea, somos un pueblo aparte nosotros. Vamos a ir porque Dios nos está llamando. Y si no hace caso, los mandamos por un tubo. Pero Dios ve con el faraón, ve con la autoridad y dile, y habla de esta manera y dialoga, busca una solución. No te preocupes, si se pone obstinado, si es injusto, si es opreso, si es le malo, seguimos. Yo me encargo. Yo me encargo y tú continúa, tú sé firme, tú sé fuerte, tú sé valiente, ¿no? Porque enfrentar la autoridad a veces no es fácil. No. Pero me gusta este orden que tiene Dios. A mí se me hace padrísimo, pero es un punto está muy padre, muy importante. Porque, por ejemplo, tú puedes pensar, Dios tendría la capacidad de haber deshecho a los egipcios en ese momento y hacer una rebelión y darles la victoria contra el pueblo opresor y vencimos y salimos adelante, la revolución por la independencia y tanta cosa tan bonita que se oye, ¿no? Pero me encantó ese punto que pusiste, Isaac, porque Dios siempre va a respetar la autoridad. Aunque a veces, por ejemplo, se da el caso de los hijos con los papás. Que, es que tú no conoces a mi papá, mira lo que me hace, mira lo que me dice, mira. Tú respétalo, tú obedécelo y Dios se va a encargar. Sí. La esposa, pero mira cómo esto, mi marido, que tú respeta, mientras no esté en contra de la palabra, tú respétalo y Dios te va a defender, pues. Lo mismo que el pueblo de Israel. Totalmente. Me encanta. Ese orden de autoridad, de respeto a la autoridad, al faraón, es muy impresionante, pero también me llama la atención el respeto a la autoridad o el establecimiento de la autoridad dentro del equipo, porque le dice a Moisés, a ti te pongo por Dios y Aarón será tu profeta. Porque yo me pongo a pensar, Moisés no tenía la facilidad de hablar, no se le daba a hablar. Y parece que Aarón sí hablaba muy bien. Entonces, a Aarón se le puede subir en un momento dado, no sabe ni hablar y yo hablo muy bien. Yo soy aquí el que manda, pues, el mero mero. Pero Dios establece muy bien el principio de autoridad respecto del faraón, para no hacer una revolución y salirse por encima de la disposición del faraón, y establece la autoridad del orden internamente en el equipo que se va a encargar de esta liberación. Es algo bien curioso porque tendemos a tener esta idea, ¿no? A romantizar mucho con la idea de revolución, ¿no? Y Partido Revolucionario Institucional y tenemos esta noción, pues, de que ser romántica esta revolución, pero Dios hace algo impresionante siempre. O sea, cuando uno confía en Dios, Dios se encarga, ¿verdad? Dios se encarga de la autoridad. Me encanta la historia de David con Abigail y Nabal. Abigail y Nabal casados. Nabal es un necio latoso que solamente dice no. Y es un esposo espantoso, horrible, que casi logra que maten a todos a todo su personal en su casa, a él mismo. Y Abigail es una mujer increíble, llena de gracia, llena de favor. Sabia. Soluciona un problema que prácticamente era imposible de solucionar. Y al final, yo veo como esa actitud, ¿no? Esa actitud de respeto, de honra. Y al final de cuentas, gracias a Dios, o sea, no pasa ni una semana, yo creo, porque dice que le contó a Nabal lo que pasó y le dio un ataque al corazón o algo así. Le pegó algo y se murió. Ay, qué horrible, ¿verdad? O sea, qué padre de veras poder confiar en un Dios así, que no se le olvida que está sufriendo.
pero sobre todo que si le muestras esa confianza a la hora de someternos a las autoridades que no lo merecen, aunque no lo merezcan. Me encanta ese punto, pero tenemos que seguir, si no, se nos va a ir el tiempo. Hay varios puntos que podemos platicar en el asunto de Dios endureció el corazón de Faraón, porque luego también dice, Faraón endureció su corazón. El corazón del Faraón se obstinó. Hay varias como puntos alrededor, pero no podemos dejar a un lado el hecho de que Dios planeó endurecer el corazón de Faraón. Sí. Yo he visto varias explicaciones al respecto, pero podemos contarlas. Número 1, la justicia de Dios está por encima de mi justicia. Dios está por encima de todos nosotros. Su perspectiva es muchísimo más amplia que la nuestra. Aquí estamos hablando de 430 años como si fueran un capítulo, medio capítulo. Sí. Dios estuvo en cada segundo de esos 430 años. Dios estuvo en cada momento, en cada casa israelita, en cada casa egipcia, en cada casa. Él estuvo en cada momento. Él estuvo cuando el perro ladró, cuando la noche llegó. Él estuvo en cada momento. Él sabe exactamente los corazones, las intenciones. A Él no se le escapa nada. Entonces, yo creo que como tú y yo, cada uno de los que estamos aquí, hay que dar un paso atrás en ciertos momentos como estos y decir, yo creo que Dios sí hizo justicia. No sé cómo, no me cabe el 100% de lo que Dios le cabe en su cabeza, pero creo que puedo descansar. Creo que no necesito entenderlo todo para poder confiar de que Dios hizo justicia. Y es lo mismo que yo le digo a Dios acerca de los secuestradores. A mí no me cabe en la cabeza por qué sí, por qué no, pero yo sé que tú vas a hacer o hiciste justicia. Sí. Así que yo confío, yo descanso y yo te entrego. Número 1, dejar que Dios sea Dios y yo no. Sí. ¿No? Ajá. Número 2, esta situación, imagínense lo siguiente. Imagínense un asesino serial. Un asesino serial horrible, espantoso durante 20 años, cada año matando a una víctima, 2 víctimas, 3 víctimas. Algo espantoso, creciente. Y que llegue su sentencia y pues lo veamos 2, 3 renovado, ¿no? Y digamos, bueno, vamos a darle una oportunidad. ¿Qué hacemos de las víctimas? Las estamos menospreciando, ¿verdad? Estamos haciendo que las víctimas no sean importantes. Bueno, ya pasó, esto es del pasado. A Dios no se le escapa. No. Dios a cada una la escuchó gritar, la escuchó llorar, la escuchó gemir. Cada generación que pasó los escuchó sufrir, los escuchó. A Dios no se le escapa nada. Y entonces Dios, siendo el juez perfecto, Él emitió la sentencia y dijo, híjole, es demasiado lo que ha hecho este pueblo y es 0 la justicia que ha recibido mi pueblo. Ok. Se está creciendo. Esta sentencia empezó en un año. Ahora son 500 años que tiene de sentencia. Y son 600 años que tiene de sentencia, de cárcel. Ya no es cárcel, ahora es... Y va creciendo la sentencia porque no hay arrepentimiento, porque no hay reivindicación, porque no hay nada. Entonces dice Dios, mira, ya voy a hacer esto. Te voy a llamar a ti, Moisés, y vamos a hacer esto en el pueblo de Israel, en el pueblo de Egipto. Pero yo me voy a encargar de que la sentencia se cumpla. De que se haga justicia. Si se asusta el faraón con la serpiente, como dijo el señor Villa, si se asusta con la primera plaga, con la segunda, yo me voy a encargar de que la justicia se haga porque se haga. Entonces, no voy a permitir que un cambio de parecer en el faraón cambie la justicia que se debe de hacer. Y esto me encanta, en el que tú y yo podemos confiar de que Dios va a hacer justicia de todos lo que nos han hecho a nosotros, o todo lo que hemos sufrido o hemos pasado. Eso es algo que a todos nos debe dar de alguna manera paz. Y en tercer lugar, así rápidamente nomás, yo quisiera decir que endurecer el corazón de Faraón no significaba forzarlo a decir que no. Endurecer el corazón del faraón significaba no hacerlo suficientemente fuerte como para que, sin importar lo que estuviera alrededor, tomara la decisión que él quisiera. Cuando algo cambia a nuestro alrededor, se nos desmorona una parte y decimos, cambio de parecer, no está bien, siempre no. Pero realmente no fue nuestra
desde adentro no cambiamos, nuestra decisión. sino simplemente nos asustamos o nos impresionamos con una situación exterior. Endurecer el corazón del faraón significaba darle la fuerza para, sin importar lo que pasaba alrededor, tomar la decisión que él realmente quería tomar. Y esas son las explicaciones que he escuchado yo. ¿Qué más podemos ver o cómo ven esa idea? Pues muy importante lo que mencionas de una sentencia, digamos así, muy ligera o muy superficial o con el mínimo indicador de arrepentimiento. No, pues ya se arrepintió, ya se restauró. Yo creo que lleve esta pena, pero en su casa, un arresto domiciliario. O muy leve la pena. Sí, es cierto, es un menosprecio a las víctimas. Sí. Es un menosprecio a las víctimas. Las víctimas sufrieron en carne propia por muchos años esta situación de esclavitud extrema. Sí. Entonces, no está tan fácil que a la primera y nada más con la serpiente. Eso a mí me está quedando más claro por qué una plaga y luego otra y luego otra y luego otra, hasta agotar, de veras exprimir así, hacerle de vuelta y media y al revés al faraón, porque era lo justo. Y me encanta el punto de que la justicia de Dios está por encima de nuestra justicia. Esa visión que tenemos tan miope, tan corta, inmediata, tan corta de justicia, pues es nuestra, pero la de Dios es completa. Fíjate, aquí dice en el versículo 4, dice, con grandes actos de justicia Sí. sacaré de ahí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. O sea, Dios no es injusto. Dios, como tú dices, tiene exactamente la medida del corazón de Faraón. Por más que dijera cosas bonitas, Dios conoce el corazón del faraón, que pudiera decir cosas bonitas, ¿no? Entonces, lo que Dios quería hacer era una justicia y una libertad total para el pueblo de Israel. Entonces era necesario compaginar esas situaciones para poder lograr esto, ¿no? Yo creo que este punto de la existencia de Dios y que Dios es un Dios justo y a Dios no se le va a escapar, es bien importante como sociedad. Sí. Porque pues qué padre que en nuestra sociedad nunca pasáramos situaciones difíciles, ¿no? Yo creo que nunca en su vida ustedes esperaron que hubiera un secuestro en la casa. No, jamás. Y nadie, yo creo que nadie. O yo creo que cualquier persona que nos escuche que hay una persona cercana a usted que haya sido violada, por ejemplo, nunca planeó, nunca imaginó, nunca pudo visualizar un futuro posible en el que eso sucediera. Pero son cosas horribles que suceden. Y esto es lo que debe dar paz, yo creo. La idea de que si no hay un arrepentimiento genuino ahorita en la tierra, Dios se va a encargar. Dios se va a encargar realmente de ver la justicia a ser completa, total y absoluta, ¿no? Y eso a mí me saca de esa necesidad de tomar venganza, porque esa es una necesidad biológica interna dentro de cada uno de nosotros. Nos libera y nos asegura que la venganza es de él, ¿no? El que se va a encargar tiene más plagas que estas, ¿no? Tiene un poquito más de plagas, un poquito más de capacidad suena raro, de hacerlo sufrir. Sí, hacerlo sufrir y hacer actos de justicia. Me encanta eso. Y Dios está haciendo actos de justicia aunque yo no los vea. Cierto. Exacto. También eso hay que recordar y descansar, pues que muchos actos de justicia no los estoy viendo yo en este momento, no son literalmente visibles y en algún momento de mi vida los puedo ver y otras veces no los llego a ver tal vez, pero no significa que Dios no los está haciendo, pues. Entonces, nosotros, creo el lunes comentaba a Adrián, decía, lo padre de nosotros que ya tenemos la historia completa. Sí. Nosotros tenemos esa facilidad de poder conocer la historia completa y cómo Dios estableció su justicia, cumplió su palabra de sacarlos con despliegue de poder, todo eso. Pero hubo gente que en el ínter ahí quedó y no precisamente lo vio, pero no porque Dios no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces,
yo creo que nosotros como tarea es descansar todos los días en que, aunque lo vea o no lo vea, Dios es justo. Y si Dios está ahí, todo se está organizando para que en su momento sea revelada la justicia. Otro tema también buenísimo en esta historia de estos primeros pasos de los actos de Dios es de veras la supremacía de Dios. Ay, sí, eso que dijo Divine, sí, me encantó. Es bien padre porque no es necesariamente, de repente no es necesariamente claro que Dios está por encima. Porque pegarle a tu hijo en lugar de permitirle que él explore y que él conozca y nunca reprimirlo en sus creatividades, y suena como a la misma par, ¿no? Suena así como, pues esta filosofía combatiendo con esta, a ver quién gana. Suena muy bonito esta suena medio, como medio mal, ¿no? Pero al final de cuentas, esta serpiente termina estando hasta arriba, termina permaneciendo, y esta serpiente termina siendo comida, desapareciendo, sin futuro, sin capacidad. Pero no sabemos dónde estaba el error. O sea, ya no podemos como ver hacia atrás cuál fue el error. ¿Por qué el hijo salió así? ¿No? Uh-huh. Y es tan sencillo que como ¿quién es el primer lugar en nuestra vida? ¿No? Sí. Porque yo soy el primero que voy a confesar que se me dificulta a veces someterme a gente. Se me dificulta muchas veces. O sea, no me gusta esta sensación de ser incapaz de entender o incapaz de comprender la situación y decir, ok, voy a hacerlo por esto y esto. Uh-huh. Se me dificulta. Pero el entendimiento que tenemos que tener, más que así simplemente obediencia ciega, es que si Dios lo dice, ¿qué estás haciendo? Pues, o sea, hay de dos, pruébalo, y si te sirve, pues agárrate de eso. O sigue negando que Dios lo dijo, sigue negando que es de Dios, y pues continúa en ese camino que te va a dar serpientes bonitas que son tragadas y nunca llegan a nada. ¿Cómo ven ese detalle? Yo creo que en el momento, pues nosotros decidimos creer en Dios, en su palabra, ir cada domingo, tratamos de ir cada domingo a amistad porque creemos en eso, pero a veces es difícil porque vemos a gente que no va todos los domingos y les va bien. O sea, como que les va bien. Parece que les va bien, todo en orden. Creen en, no sé, astrología y, o sea, todo bien, pero yo creo que va a llegar ese momento donde Dios va a mostrar que lo que nosotros estamos haciendo vale la pena. Va a permanecer. Y va a permanecer. Mientras lo otro, pues va a ser comido. Va a ser comido. Va a ser pan comido, literal. Pero qué apantallantes y qué, pues son, porque son iguales las serpientes. Son impresionantes. O sea, esas filosofías de educación o de formación o formas de obtener dinero fácil, porque el ahorro se ve medio lento, ¿no? Sí. Hay otras maneras de... Buenísimo. O el esfuerzo, pues entre menos esfuerzo mejor. Nada de que todo esfuerzo tiene su recompensa. Hay que evitar la fatiga. Entonces, sí son serpientes muy similares, pero aquí está bien establecido pues el principio de la supremacía de Dios, de su palabra, de sus principios, sobre todo eso, y al final terminan siendo comidas. Entonces, me encanta a mí, como dice Divine, descansar en eso. Descansar en esa grandeza de Dios por encima de todo lo demás, por muy apantallante que sea, no termina de ser una imitación. Sí. Veíamos en una clase ayer, el martes, de hecho, con unos amigos de Búnker. Veíamos que es súper importante, nos corresponde 2 puntos tan importantes: identificar lo que dice Dios, identificar las mentiras. Ese esfuerzo no sale a la primera, no es fácil. Claro que sí, porque es confuso. Es confuso. Sí. De repente nos confunde, de repente suena padre, suena bonito, suena mejor. Más atractivo. Más atractivo, y no es
no es tarea fácil, no vamos a, no podemos ponernos en posición así muy sacerdotes y dices, obviamente tienes que saberlo. No, pues es tarea de todos los días, de buscar a Dios y decir, Señor, esta nueva filosofía, o sea, ¿qué tiene? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Sí. Nos corresponde hacer eso. Dice un Proverbios, ¿no? Que Dios nos abra los ojos para ver la trampa antes de caer en ella. Y yo me doy cuenta aquí, tú ahorita decías, ¿cómo lograron hacer una serpiente de un bastón? Y bueno, tenemos que ser conscientes de que el enemigo de Dios es real, existe y tiene poder. Entonces, y él se ha empeñado a través de la historia en imitar lo que Dios hace. Engañándonos. Para engañarnos. Entonces él imita la paz a través de mil cosas, imita la economía, darnos dinero por otro medio. O sea, él se ha convertido en el mejor imitador de las bendiciones de Dios. Pero cuando provienen de él, del enemigo de Dios, vamos a terminar en llanto, en dolor, en tristeza, acabados, comidos. Sí. Pero cuando proviene de la fuente, por eso se me hace tan padre eso que dices, identificar. Oye, espérate, o sea, yo no voy a ser engañada. Ábreme mis ojos, Señor, y permíteme ver el engaño antes de caer en él. Sí. Es peligrosísimo. Hoy en día es literal la era de la información y cualquier cosa está ahí. Y a veces eso me molesta mucho porque yo lo he visto. A veces personas de gran poder, influencia, tienen intereses en difundir cierta información sobre otra. A veces hay más interés en difundir mentiras que difundir verdades. Entonces hay que estar bien cuidadosos con esto porque no es la apariencia, no es la fachada, no es la tablarroca de afuera, es la estructura de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra vida, lo que estamos trabajando aquí. El hecho de que Dios sea quien determine lo que tú dices, que Dios sea quien determine lo que tú crees, que Dios sea quien determine lo que tú haces, tus pasos. Que no sean bonitas filosofías, que nos asusta tal, que nos asusta tal. Que sea Dios y que si dice a la derecha, como decía licenciada, de las órdenes de Dios, cumplir las órdenes de Dios, es a la derecha. Sí. Oye, pero es que todos fueron a la izquierda. Híjole. Que vas a ver. Sí, y pues literal, yo creo que Moisés y Aarón así estaban. Es que, Señor, creo que no estás bien. Creo que estás confundido. Porque si continuamos en eso, les va a ir peor a los israelitas. Pero me encanta, porque a través del tragar y así como, ay, otra vez voy a tener que ir con el faraón y voy a tener que enfrentar y hacer esto. A través de cada una de esas, estaban nomás haciendo lo que ese día les dijo Dios. Bueno, pues Señor, voy a hacer eso. Y lo hicieron. Y bueno, pues otra vez voy a decirle esto. Y a través de esos pequeños pasos de fe, de obediencia, termina logrando algo impresionante. Los pasos de obediencia y de fe terminan logrando cosas increíbles. Ese es el último punto. Cumplieron las órdenes de Dios al pie de la letra, sin agregarle, con todo el miedo de que no les iba a salir nada, pero pues obedeciendo. Haciendo caso. Que así nos agarren a nosotros también. Vamos a orar este día, este jueves, por nuestro amado y precioso país. Gracias, Padre, te damos esta mañana de jueves, este día. Gracias, Señor, te damos por estar aquí en medio de nosotros. Por estar aquí en medio de nosotros, aquí y cada uno de nuestros amigos que estamos en la transmisión, juntándonos y orando juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y Señor, yo quiero levantar, y cada uno de nosotros queremos levantar a nuestro país, a nuestro amado México. Señor, necesitamos tanto de ti en este país. Eres tan necesario desde el individuo más desconocido en algún poblado rural, alguna situación, algún lugar así muy lejos, hasta nuestro prominente presidente, Señor, hasta la persona más importante en este país. Eres tú necesario, Señor.
Tu realidad es importante, tu verdad es importante. Así que, Señor, te queremos decir aquí en México que aunque mucha gente quizá te niegue o niegue tu realidad o se burle de ti, Señor, te decimos, tú eres lo más importante de este país. Eres nuestra necesidad número uno. Nuevas políticas públicas, qué padre. Nuevas empresas, qué padre. Pero te necesitamos a ti por encima absolutamente de todo. Así es, Señor, creemos que tú eres, como leíamos, Señor, que es solo por tu mano que vamos a poder ver a México bendecido, vamos a poder a ver a México, Señor, con tu gracia, pero sobre todo con tu presencia reinando en esta nación. Señor, estamos a punto de entrar en este tiempo de las elecciones, cierto, Señor, donde se están tomando decisiones importantes en nuestra nación. Y ahorita hablábamos de los engaños y de las mentiras. Mi amado Dios, abre los ojos de tu pueblo, abre los ojos del pueblo de México, Señor, y que podamos ver la verdad, que podamos tomar decisiones respecto por quién vamos a votar de una manera sabia, inteligente, no en base a engaños y mentiras que nos hacen creer, sino en verdades. Líbranos de la trampa, Señor, líbranos del engaño, líbranos de las mentiras y abre nuestros ojos y guíanos a la verdad. Y permítenos tomar decisiones correctas, tener un voto pensado, inteligente, con oración, con entendimiento, y que podamos, Señor, ser ese instrumento en tus manos para poder bendecir esta nación. Te necesitamos, Señor, y si en algún tiempo eres necesario, Señor, necesitamos esa presencia tuya dirigiendo nuestras vidas en relación a nuestra nación. Señor, levantamos a nuestro México, muy en especial a nuestro presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, Señor. Sí, mi amado Dios. Necesitamos tu presencia ahí en el Palacio Nacional, Señor, cubriéndolo, guardándolo, librándolo de todo mal. Sí, Señor. Señor, muy especialmente levantamos su salud, sus fuerzas, su ánimo, su inteligencia, sabiduría, entendimiento. Te pedimos en el nombre de Jesús que lo rodees de aquellas personas que vengan a sumar, que vengan a multiplicar, que vengan a aportar a la solución o soluciones tan importantes que necesita este país. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia y tu favor sobre México. Sigue dirigiendo a México a través de nuestras autoridades, a través de nuestro presidente. Muchas gracias porque definitivamente México, Señor, te necesita de manera importante, de manera urgente y permanente. Padre, bendecimos nuestra tierra de frontera a frontera, de costa a costa. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos y reconocemos que tu presencia inundando nuestra tierra es lo que puede traer paz, seguridad, salud. Muchas gracias, Señor, en este tiempo por las vacunas que ya llegaron. Gracias porque nuestros adultos mayores ya están siendo atendidos, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ver, Señor, que a ti no se te escapa nada, que tú tienes control de todo, Señor. Así que mil gracias por este tiempo. Y especialmente, Señor, bendecimos a nuestras autoridades, especialmente a nuestro presidente, su gabinete. Bendecimos su familia, bendecimos su salud, su mente, su corazón, Señor. Renueva sus fuerzas, Padre, que tenga personas que sumen a sus gestiones, Señor, que multipliquen y capitalicen, Señor, lo que ya tenemos aquí en este país. Por cada empresario, Señor, que en este tiempo de pandemia se ha sostenido y se ha levantado, Señor, los seguimos también a ellos bendiciendo. Son agentes de bendición para toda una sociedad que necesita, Señor, ser productiva. Así que muchísimas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por tu mano poderosa que se presentó con los israelitas para sacarlos con grandes despliegues de poder y de fuerza. Señor, confiamos en ti en este país. Confiamos en ti, en que con tus actos va a haber justicia y dependiendo de ti, confiando en ti, podemos encontrar y podemos esperar esa justicia, Señor. Gracias te damos porque nos estás llevando, estás haciendo con México, estás moviéndote en México y queremos verlo nosotros también. Gracias. En el nombre de Jesús.
Amén. 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 Amén, amén. ¿Con qué concluimos, licenciada? Bueno, pues yo me quedo, esta parte que me impacta tanto de Moisés y Aarón, de la obediencia. O sea, ellos no se sentían capaces, no estaban seguros, había muchas cosas, pero sin embargo obedecen y entonces ya Dios puede manifestar su poder. Eso se me hace así. La obediencia. La obediencia en el sentido práctico. El día de hoy, ¿qué me habló Dios el día de hoy a mi vida? En eso trabajo, no tratando de conquistar todo, ¿no? Excelente. Mamá, ¿con qué concluimos? Fíjate que a mí me quedo con ese tema de grandes actos de justicia. Él está realizando grandes actos de justicia para defender mi vida, dice una parte en la escritura también, dice, mía es la venganza. Entonces me gusta eso, confiar en que Dios es el que tiene todo en sus manos y la venganza es de Él y Él va a hacer justicia. A mí me toca confiar en Él, ¿no? Qué difícil a veces, pero Sí. sí, nos toca confiar en que no se le va a escapar. No, a Dios no se le escapa. No va a decir el impío, ya la hice. No. No, no. Señor Villa, ¿con qué cerramos? En que pues desafortunadamente y tontamente muchas veces yo me identifico con el faraón en el sentido de que endurezco mi corazón. No soy tan facilito, debería ser más fácil que a la primera ya ablande mi corazón. O sea, si es un resfriado, pues ahí para qué esperar el cáncer. O si es una crisis sencilla, ¿para qué esperar el drama familiar? Entonces, pero muchas veces, sí, yo creo que hay una tendencia humana a no dejarnos ser tan facilitos a la primera, ablandarnos a la primera, rendirnos a la primera o a la segunda, pero no a la décima o a la que vaya a ser aquí. Entonces, ahí yo aprendo no quiero ser como el faraón. Wow. Sí, Me gusta. Yo cierro con... Híjole, hay varios temas buenísimos, pero yo creo que yo cierro con la supremacía de Dios. sí. Nos encanta pensar, nos encanta imaginar de repente el reino de lo espiritual, a Dios luchando contra el diablo, ¿no? Sí, una especie de Godzilla contra King Kong, como está la película que viene, ¿no? O sea, o los buenos, los Avengers contra Thanos. O sea, nos encanta imaginar, ¿no?, a Dios peleando contra los malos. Dios está demasiado por arriba. Si quisiera usted comparar al enemigo más poderoso de Dios con Dios, sería más todavía de un elefante contra una hormiga. Es imposible dimensionar a Dios suficientemente grande enfrente de Satanás, enfrente de un faraón, enfrente de cualquier situación que se quiera poner en contra. Así que hay que confiar, aunque a veces lo que pide Dios es un poquito diferente, raro, diferente a lo que los demás hacen, diferente a lo que los demás dicen. Pongamos a Dios por encima de todo y Dios se va a encargar de que nuestra serpiente se coma a las de los demás. Sí. Así es. Y vamos a terminar adelante, vamos a terminar arriba y nunca abajo. Y con esto terminamos, familia, este día de hoy, jueves. Mañana viernes, no se la pierda porque vamos a continuar con plagas, vamos a continuar con más y más actos de justicia de Dios a favor de ti y de mí. Nos vemos mañana.